eh, tienen derecho ya a un acceso al derecho previsional. Y ustedes habrán con los que, bueno, alguna vez ya han tenido experiencia en este tipo de sistemas, cuando se dan el denominado decreto ley 2530. Bien, este régimen acoge a todos los no comprendidos en decreto ley 19.990. Este es un régimen que voy a admitir a personas que están admitiendo. Ya. Bien. Este es un régimen que aglutina a pensiones y compensaciones a cargo del Estado de personal que presta servicios en el servicio civil, pero que no están comprendidos en la 19.990, en el decreto ley. Y este es un régimen, como le decía, clásico, pero a su vez también ya cerrado. Es un régimen cerrado, pero hasta el momento, hasta hoy día, hay pensionistas con este régimen, ¿no? Hoy día, porque este es un régimen vitalicio, es un régimen con reflejo espejo, ¿no? Si un pensionista en este sistema, la característica clásica es, se considera la característica más medular, esencial de este régimen es la característica de la condición de nivelable, ¿no? Y sin embargo, esto ya con la ley 28.047, ya se prohibió, se cerró este sistema, ¿no? Prohibió la incorporación a este régimen de determinados funcionarios de servidores públicos que estaban en el aparato público, y a partir de ese momento solo continuaban los que ya habían adquirido y los que se habían incorporado ya a este régimen, y entonces los que reunían también los requisitos para ese momento en el que hay este corte, este cierre, ¿ya? La ley 28.449, esta ley, la 2530, como quieran, de que el año 93, bien, si alguien está en la sala de espera, me alerta ya para... Ya, no se preocupe, van ingresando nomás, no hay ningún problema. A ver. Esta ley, el decreto ley 2530, como quiera, de que siempre se le cuestionó a este sistema su sostenibilidad financiera. Por ello es que cuando se incorpora, se promulga, y se promulga la nueva constitución, entonces empezamos a analizar desde el punto de vista financiero este tipo de sistemas, y como ya les dije al inicio, creo, de la clase, parte de la receta de los multilaterales era que el Estado tenía que cerrar, achicar su gasto público, ¿no? Vendiendo empresas, privatizando servicios, todo aquello que le significa una carga. Y para el mundo liberal de un Estado que está en crisis, la primera regla son los temas de las pensiones. Claro que se apunta siempre al sistema previsional, porque esa es la otra parte, es como se dice, desde la otra vereda, todo Estado, ¿no?, que se considera un Estado social, va a tener que tener esta carga, va a tener que asumir esta carga, y va a tener que asumir la responsabilidad financiera, si se quiere, para asumir pensiones, pero pensiones dignas. El problema acá es en el tema de los montos, ¿no? Los montos que pueden ser sostenibles o no sostenibles. Y eso es lo que siempre se le cuestionó a este sistema. Por eso que empezaron, con la ley 28.4 se pretendieron hacer varias modificaciones que quedaron truncas, porque fueron objetos de cuestionamientos a través de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, vía interpretación, realizó bastantes modificaciones, ¿no? Interpretó, ¿ya? Interpretó el régimen, y el cual a partir de ahí se viene aplicando bajo determinadas interpretaciones, como más adelante vamos a ver. Bien,
Una característica inicial de este régimen es que establece la pensión de cesantía e invalidez, y por eso que cuando no se habla, si bien es cierto, muchas veces en el coloquio, en el común, hablamos de cesantes, ¿no? Surge acá, surge no de pensionistas, sino cesantes, jubilados cesantes, porque estamos refiriéndonos al sistema previsional público. Y la pensión de invalidez es aquella que obviamente se da en el marco de esta ley, del decreto ley 2530, porque la persona está trabajando y en esa circunstancia adquiere de manera no fortuita, de manera de fuerza mayor, una incapacidad, una lesión que cumpliendo el servicio la adquiere, y en consecuencia ahí el trabajador adquiere un derecho a tener una pensión por invalidez, ¿no? Bien, este régimen también fue afectado, ¿no? Y lo sombreo porque precisamente cuando se modifica el 17 de noviembre del 2004, se modifica la primera disposición final transitoria de la Constitución. A partir de ese momento ya se empieza a hablar del efecto de la no nivelación. Allí se establece claramente que cualquier aumento, en cualquier sistema previsional a cargo del Estado, tenía que pasar por un estándar, ¿no? Por un test de sostenibilidad financiera, y solo podía hacerse esto siempre que el Estado tendía caja, ¿no? Siempre que el Estado, el índice inflacionario, el índice económico esté en azul. Y obviamente este es eh, haberle puesto esa valla, la verdad que es un tema bien complejo, porque cuando el Estado tiene superávit, menos ahora, ¿no? O sea, es como que en esa oportunidad pensé efectivamente, ¿no? Menos ahora con lo que nos ocurre. Cuando el Estado siempre va a tener carencias, nunca vamos a tener superávit en azul como para poder. Pero bueno, en esa oportunidad los legisladores pensaron y modificaron la Constitución, y el impacto de ello es precisamente que hoy en día este tipo de pensiones pues se van dando en ese marco, y obviamente algunas ya a la luz, ¿no? Del índice inflacionario, a la luz del ingreso per cápita, a la luz de la canasta familiar, que son estándares, que son mediciones a nivel de los entes técnicos, ¿no? MEP, SBS, Banco Central, ya te vendrían en pensiones irrisorias, ¿no? Que no coberturan necesariamente la canasta familiar. Pero sin embargo, esas son las reglas, eso es lo que el Estado asume en este régimen, y bueno, a partir de esta modificación constitucional, como que se puso un candado bien férreo a este sistema. Sin embargo, hasta ese momento ya habían, ¿no? Pensionistas que habían logrado este derecho bajo esta norma, y entonces para ellos no se les podía afectar. No nos olvidemos siempre que hay un principio siempre si bien el Estado tiene la posibilidad de establecer eh, normas, reglas, ¿no? Entonces, sin embargo, también tiene que eh, evaluar siempre que tras de la potestad de legislar estamos nosotros, ¿no? Están ustedes, están los ciudadanos, que tenemos derechos que han sido reconocidos por el propio Estado también en la Constitución, porque no solamente es las disposiciones complementarias, sino es todo un catálogo inicial, principista, de derechos fundamentales, que dicen que la persona en principio el Estado debe proponer su dignidad. En principio, es el fin supremo del Estado, ¿no es cierto? Seguidamente hay reconocimiento de derechos. El Estado debe la no discriminación, debe garantizar el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, ¿no? Por eso es que hoy día
está en debate, ¿no? Y que tiene que ver con este tema de la seguridad social. Estamos, si bien es cierto, estamos en el sistema pensionario, pero tiene que ver con la seguridad social. Hay una discusión ahorita, ¿no? Con este tema de la viruela del mono, ¿no? El Estado está garantizando para ese grupo de personas, ¿no? Porque son seres humanos igual que nosotros. Tienen los mismos derechos, sus identidades sociales, sus identidades, si se quiere, sexuales, no nos hace diferentes. Y entonces el Estado siempre tiene que atender, ¿no? Y entonces nuevamente estamos en la disyuntiva, ¿no? El Estado reconoce derechos, dice que los debe garantizar, están ahí a la luz de la Constitución y sin embargo en la práctica a veces el mismo Estado es quien los patea, quien los vulnera, ¿no? Y eso es algo que no es correcto, y no es correcto. Y lo mismo ocurre con el tema previsional, ¿no? Hoy día se habla con bastante ligereza en el tema de que estamos bien, pero deberíamos hacer o buscar la forma, por ejemplo, de que pensión 65 por lo menos cobertura de más personas, ¿no? Incluya más personas. Se dice que la brecha de la pobreza se ha incrementado y en esa brecha también hay más personas en vulnerabilidad que se han incrementado. Hay más personas que ya tienen más de 65 años, no son los mismos de hace 1 o 2 años. Y esas personas también no tienen, nunca aportaron al sistema profesional, nunca trabajaron formalmente, trabajaron en una provincia, en una chacrita, de alguna manera, y ellos, el Estado los está mirando, debería mirarlos. Entonces aquí como que estamos entrando en un tema de miopía política, no partidaria, sino miopía política, porque el Estado es la forma como interactúa con los ciudadanos, garantizándoles su derecho. Estableciéndoles deberes, sí, obligaciones, sí, ¿no? Establece deberes y obligaciones nosotros, para lo que estamos en la P activa, ¿sí? Pagamos impuestos. Pero el Estado tiene obligación de mirar ese segmento de población, porque no son diferentes, porque están en una situación de pobreza, están en una situación de vulnerabilidad. Bien, y entonces, a partir de esta modificación de la Constitución, es que ya se cierra, se pone un candado definitivo a este sistema y se establece que ninguna pensión es nivelable, se establece que cualquier incremento que el Estado prevea tiene que pasar por un tamiz de la sostenibilidad financiera del Estado. ¿Ya? A partir de esta modificación, inclusive, y de la modificación también del artículo 103 de la Constitución, que habla del tema de en esta discusión siempre vamos a hablar de los derechos adquiridos y la teoría de los derechos, de los hechos cumplidos. ¿Ya? Precisamente cuando se modifica la Constitución, también se modifica ese artículo 103, ¿no? Y que la teoría de los... no es esta es una clase de operatoria, ¿no? Operativa de estos sistemas para conocerlos, pero es importante que sepamos porque también como ciudadanos tenemos que saber qué significa cuando en la televisión se discute algún derecho de repente previsional, laboral, y se habla de los derechos adquiridos y otros hablan de los derechos de la teoría de los derechos cumplidos, ¿no? Bien, precisamente por el tema previsional y por este decreto ley 2530 es que empieza a discutirse y se incorpora en la Constitución esta teoría de los hechos cumplidos. Porque antes de la modificación, antes de la Constitución, se hablaba siempre de la teoría de los derechos adquiridos. Quiere decir que, y pongo un ejemplo, ¿ya? Que si yo ya tengo 10 años, 15 años en el sistema y pertenecía al sistema, por ejemplo, 2530, no puede haber otra ley que modifique cómo voy a terminar, porque yo ya me incorporé a un sistema, ¿ya? Y entonces, a partir de... No, que se desconecta. Ya, a ver, ya, estamos con... Entonces, ¿en qué estábamos? En que estábamos hablando de la teoría de los derechos adquiridos. Entonces, con la Constitución de 79 se incorpora o se consolida esta tesis, ¿no? Es más, de la Constitución de 76 también consolida
¿no? De facto, que los derechos son derechos, son derechos fuertes, férreos, y que luego no se pueden modificar porque ya se adquirieron esos derechos. Teoría de los derechos adquiridos. Entonces, en el tiempo, estos derechos adquiridos deben consolidarse y deben continuarse. Pero a partir de que era necesario y por qué se empieza a hablar de esta teoría, es porque precisamente el Estado tenía que una carga con el tema previsional. Presupuestalmente era una carga, y es hasta ahora, sí, entiendo que sigue siendo, ¿no? Tiene un gran impacto en el presupuesto, pero es un impacto social, es un impacto económico que el Estado lo tiene que asumir. Sin embargo, los liberales, o sea, los economistas liberales decían, no, pero hay que reducirlo. ¿Y cómo lo reducimos? Bien, no puede ser que una persona que ya no trabaja, no produce, gane lo mismo de pensión que un trabajador que está activo. Ya voy a hablar en términos comunes. Eso se denomina en la doctrina el efecto espejo de una pensión, que está prohibido hoy día. Que esta norma se modifica a partir de esa, precisamente para rebatir, para cambiar ese estatus, se modifica la Constitución, se cierra el sistema de la Ley 2530. Porque esta norma tiene esa característica, el impacto espejo. Es nivelable porque el pensionista, si se va trabajando, está trabajando y gana 2.000, cuando sea pensionista va a tener que ganar igual, porque eso es esa es la tesis por el cual en esencia, ese fue el régimen que se crea en 1972-73. Bien, por eso es que cuando surge y se modifica la Constitución, se establece ya el candado, claramente prohibido, las incorporaciones, y a partir de ello empiezan a analizarse diversas características y bondades que tenía esta norma, ¿no? Esta norma, por ejemplo, establece todo pensionista en este régimen 2530 podía percibir el tema de la doble remuneración siempre que una pensión provenga de los servicios docentes, ¿no? Si eres profesor, pero además también, si eres pensionista y estás a cargo del Estado, si una de esas pensiones proviene de la enseñanza, también podía acumularse, ¿correcto? Y habían incrementos en porcentajes cuando se tenía mayor tiempo de servicio, de prestación de servicios. Entonces aquí había unas acumulaciones de tiempo de servicio, de haber laborado en otra entidad, se sumaban a lo de la nueva entidad y así los pensionistas en el marco de esta ley, de este decreto ley 2530 podían tener pensiones más elevadas, ¿no? Sin embargo, obviamente, esto, si bien es cierto, obviamente, es lógico, es beneficioso para el pensionista, sin embargo, desde el punto de vista financiero, ocasionaba brechas, ¿no? Ocasionaba brechas porque había entidades que de repente la persona no trabajó y no aportó lo que necesariamente tenía que aportar en el sistema, trabajó y se hizo reconocer un espacio de tiempo y, y efectivamente, por ejemplo, hay alguien que trabajaba antes en un ministerio de trabajo y luego aparecía en el Ministerio de Salud y luego aparecía, no sé, en otro ministerio trabajando y entonces hacía acumular esos espacios de tiempo para tener jubilación, ¿no? Tener derecho a una pensión en este marco del 2530, como así ocurrió. Entonces, eso fue modificado, ¿no? Se promulga la ley 28449, que dicho sea de paso fue cuestionada, bastante cuestionada judicialmente, y entonces esta norma ya modifica en esencia varios
varias características a la 2530. En principio, prohíbe la nivelación de pensiones con remuneraciones, ¿ya? Y esto es producto precisamente de la modificación de la Constitución. Luego habla, cuando se incorpora este párrafo que es sombreado, porque le pone topes, ¿no? El año 2004. Le pone topes, ¿por qué? Porque en aquella oportunidad, por ejemplo, habían gerentes, no nos olvidemos los que tienen, en la época, en los 80 y antes de la Constitución del 93, el Estado peruano era un Estado empresarial, un Estado empresario, teníamos diversas empresas, y obviamente en esas empresas trabajaban servidores, porque eran servidores públicos, porque la empresa del Estado, y bueno, un gerente, subgerente, no ganaba pues sueldo mínimo, ganaba más. Si hacemos un parangón entre esa época, o sea, un análisis comparativo, una analogía, 8,000, 10,000, 15,000 hoy en día. Y entonces, en esa oportunidad, en el marco de esta ley, se le incorporan los topes, ¿no? Los topes, ¿no? Y entonces, a partir de este cambio normativo, los reajustes de pensión siempre son posibles. Sin embargo, ningún reajuste debe exceder las 2 unidades impositivas tributarias. Hoy en día, ¿saben ustedes cuánto es la UIT de este año? Para este año es 4,600, me parece. Sí, creo que es 4,600. Entonces, si tuviéramos que analizar y reajustar una pensión que en puridad sería de 9,000 soles, tendríamos que reducir la pensión por el impacto de la ley de este artículo a 2 UITs. O sea, sumamos 4,600 más 4,600, nos dan 9,000. No, ¿cuánto es? Claro, 4,600 más 4,600, 9,200. Bien, si la pensión es de 9,000, no habría nada que reajustar. Pero si la pensión es de 10,000 soles, sí habría que reajustar. O sea, reajustar de manera negativa, ¿no? Ajustar, mejor dicho, de manera negativa. Entonces, ahí, este es un primer cambio normativo que tuvo impacto en este sistema, porque ya les dije, habían pensiones que eran exorbitantes, y entonces había que ponerles coto a esas pensiones, ¿no? Desde el punto de vista legal, con ya la modificación de la Constitución, y es así como ocurrió, ¿no? Bien, los tipos de pensiones, aquí hablamos para el trabajador tenemos la pensión de cesantía, de invalidez. Para los deudos sobrevivientes vamos a tener la pensión de viudez, de orfandad y de ascendientes. Como verán, cuando se hablaba de cesantía, a partir de esta norma era o sea, y es en puridad porque así está otorgando pensiones hasta este momento. O sea, las personas, a partir de que ya trabajaban 15 años, ya podían tener esa pensión. Y pensiones renovables, o sea, pensiones que en el tiempo se iban a nivelar, ¿no? Los hombres a partir de los 15, las mujeres a partir de los 12 años y medio, hasta los 25. O sea, en este régimen, toda trabajador, toda trabajadora, mujer, laboraba 25 años y se iba con la pensión completa, ¿no? Sus colegas estaban trabajando, se quedaban, y ella con 25 años pasaba a hacerse cesante y, es más, acumulaba su tiempo de formación y entonces, en puridad, ya este es un tema de práctica, trabajaban 21, se hacían acumular sus 4 años de formación profesional y se iban con 25 años de aporte, como si tuvieran 25 años en el sistema y se iban con una pensión íntegra. Los hombres igual. Ya. Los hombres igual, a partir de los 15 hasta los 30, ¿no? En puridad, un varón trabajaba 26 años, se hacía acumular, si era profesional, se hacía acumular 4 años de formación profesional y se iba con una pensión íntegra. Efecto nivelable. Perdón, un ratito. Se me está yendo la batería.
Ya. Entonces, ¿me escuchan, no? Sí, profesor. Ya. Entonces, esa era otra característica beneficiosa de esta norma. Y entonces hoy día tenemos pensionistas que tienen 17 años de servicio, 18 años con pensiones nivelables, ¿no? El ciclo laboral, siempre el ciclo laboral hay que... el ciclo laboral siempre de los sistemas previsionales siempre son entre lo mínimo que el sistema te acepta de prestación de servicios y lo máximo que necesitas, ¿correcto? Mínimo que el mínimo, el rango mínimo para acceder a una pensión y el tiempo máximo que necesitas. Ese es el ciclo laboral. Siempre entonces el ciclo laboral para el hombre en este sistema son los 30 años. El ciclo laboral para la mujer es 25 años. Pueden haber, puede existir alguna razón para seguir laborando, pero con llegar a 30 años es suficiente, porque con eso ya una persona adquiere un derecho a una pensión íntegra. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo. ¿Por qué es importante el ciclo laboral? Alguien me dijo, por ejemplo, que había elaborado una AFP. ¿Saben cómo se hace el cálculo para de una pensión en ambas partes? Porque tiene que ver con el ciclo laboral. ¿Mm? Yo, profesor, yo he trabajado en una ¿Y, FP. y has calculado alguna vez pensiones? Pero en AFP no se calcula con ciclo laboral, se calcula con aporte, ¿no? En AFP se calcula con aporte, pues. Claro, aporte Eh, individual, ¿no? claro, Claro. porque Ya, sí, así nada más. Después, cada que se te pedía una garantía estatal, se derivaba el documento al Sistema Nacional de Pensiones para que pueda calcular. pero Bono, pero complemento. aquí vamos a hacer un ejemplo para que ustedes sepan, porque esto también es un tema que las personas dicen, ¿y qué pasa en este sistema? ¿Por qué es importante conocer el ciclo? El ciclo laboral es 30, entonces 30 años es el ciclo laboral. Y entonces lo que nosotros necesitamos es saber, pero ¿qué pasa con una persona que no llega a los 30 años? Por ejemplo, es varón y se va con 25 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tenés? 25 años. Entonces, ¿qué hacemos y cuál es su sueldo? ¿Cuál es su remuneración pensional? Vamos a poner mmm, hoy día una remuneración mínima vital. Vamos a poner 1.000 soles para que se entienda. Más práctico. 1.000 soles es su remuneración, ¿no? Esa es la remuneración pensionable, que es la remuneración total común, que nunca en las planillas de pago nunca van a encontrar remuneración pensionable. Lo que van a encontrar son remuneración total común, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si la persona tiene 25 años y es varón y le corresponde estos 1.000 soles, los tenemos que dividir, los 1.000 soles los tenemos que dividir entre 30, es cierto. ¿Alguien tiene calculadora? A ver, ¿cuánto sale? Dividan 1.000 soles entre 30. 1.000 soles entre 30, ¿cuánto es? 33.33. Ya, a ver. 1.000 entre 30 igual. 33.33, ¿cierto? Ahora, ese 33.33 lo multiplicamos por 25. Igual. ¿Cuánto sale su pensión? En hipótesis, 73. 833. Eso sería su pensión con 25, y a eso se le denomina las habas partes, ¿no? Las 25 habas partes. Doctor, ¿y
cómo se divide los días? ¿Qué pasa si va 25 años y 5 meses? Entonces divides la fracción de 1000 entre 30, al producto le divides, esa fracción le divides entre 12 meses. Y vamos a continuar, ¿ya? Entonces, este trabajador tiene 25 días, no, 25 meses, 10 días, no, 25 años, 5 meses y 10 días. Entonces, seguimos sacando. ¿Cuál era la fracción? A ver, saque usted que está en la pantalla. 830 800.000 soles entre entre 30, 25 mil soles entre claro, 33.33. Esto por 25, dijo, ¿verdad? sí, 833.33. pero ¿cuál es la fracción? 33, ¿cierto? 833.33. Ya. Entonces, esa es la fracción 33. Entonces, 33. O sea, 33.3. Ya. Ya, 33.3, que es el factor por año que se le debe computar. Hay que dividirlo entre 12. Eso es 833.33. Claro. 69 No. soles. No. ¿Cuánto sale? O sea, 1000 entre 30, ya tenemos la fracción. ¿Cuánto es? 1000 entre 30 sale 33.33. Ya. Entonces, 800, ya, 83 ya. Ahora, ahí ahora, entiendo que se tiene cálculo por día, 33.33, si lo queremos ver laboralmente. por eso pues, por día, cálculo por día vamos a llegar. No, pero primero que llega a los meses. Ya, a los Ya, meses. Ya. Entonces, entre 30, ¿cuánto sale 833, cierto? No, me estoy, no. a ver, 1000 Eso, entre, 30 eso 33.33 es por ¿cuál? día. Ahora, ¿usted quiere multiplicarlo No, por días no, no, laborables? no. Ese 33, ese 33.3 que sale acá, Ya. esa es la fracción calculable, ¿correcto? Estimado, para sacar por mes creo que es 1000 entre 12 para que salga 83.3. Espérate, a ver, vamos a 1000 entre 12, no, Claro, no, Eso porque sí, obviamente no, es 1000 entre, 1000, 1000 1000 si entre se quiere 30. sacar 1000 entre 12 sale 83.33, lo cual sería la lógica, porque usted habla sobre una pensión calculada por días laborables. Tendría que sacar la fracción día y luego multiplicar exactamente por los días laborables, que es exactamente como se había calculado hace rato. 1000 entre 30 por 25 días. Sería 833.33. Ese Ya, prácticamente sería el costo por mes. no, ese es, no, 833 ya es la pensión calculada, la 25 a las partes, porque se 25. paga una fracción de 30. 1000 es la remuneración de referencia, se divide entre 30 y eso se multiplica por 5, ¿correcto? ¿Ya? Y eso sale 833. Ahora vamos a determinar los 5 meses. Los 5 meses. Ah, correcto. A esto 33, a esto 33.3 le dividimos por 12. Sale 2.77 por 5, 813 soles, 14 soles acá. Van 13, 14 soles sale. Como es una fracción 8, se redondea a una unidad. 14 más 833 más 14 soles. Ya. De ahí viene los días, ¿correcto? A estos 13 soles, ya, a estos 13 soles hay que agregarle, a estos 13 soles hay que, 13 soles entre, el mes tiene 30 días, 30 igual,
0.40, pues, 14.5 aproximadamente. Entonces, 14.5 soles. Sumado 833 más 14.5 soles sale los 25 años, 5 meses, 10 días del trabajo. Ya, esto es, más o menos, ese es el valor de la pensión. Vamos a sumar todo. A ver, vamos a sumar todo. 833 más 14.5 igual. 847. 847 soles sería acá. 847 de pensión. Esta es una persona que no trabajó 30 años y que tiene una pensión en ambas partes. Y si fuera la persona que trabajó 25 años, 5 meses y 10 días, la remuneración, su pensión sería calculada de esta forma. ¿Ya? Se divide la fracción de los 1000 entre 30 y se modifica y se multiplica por 25. Esa fracción de 1000 sobre 30 se divide también entre 12 y eso 12 y se multiplica por los meses que ha trabajado. Y esa fracción se divide por los 30 días, por los 30 días que tiene el mes, y eso se multiplica cuántos días tiene. Esa es la forma de calcular. ¿Ya? He hecho este ejemplo para graficar cómo este sistema, ya, listo, esto voy a entonces a dejar de compartir, cerrar la pizarra, ¿ya? Bien, entonces como ven, ahí radica la importancia del ciclo laboral, ¿correcto? Si el trabajador, y pueden hacer ese ejercicio, esa operación, y les va a salir exacto, ¿ya? Y cuando lleguen a 29 años, o sea, pueden poner 29 años y 9 meses, van a ver que no van a pasar, u 11 meses, van a ver que no van a pasar, les va a quedar 10 soles, 5 soles de diferencia, pero no van a pasar los 1000 soles como punto de referencia. Bien, ahí radica, ¿ya? A la mujer no se calcula por 30, se hace por 25, ¿ya? Es por 25, entonces el monto inclusive, ahí el monto va a cambiar porque es por 25 a ambas partes. Si ganara 1000 la persona, ¿no? Hacemos, si gustan, hacemos de la mujer. Voy a hacer acá en mi smartphone, a ver, miren, ¿ah? El mismo tiempo, ¿ya? 25 años. Como ven, claro, acá si fuera ella 25 años, ya nosotros simplemente ya no, con 25 años, si es mujer, la trabajada su pensión sería, ya no sería 800, sería 1000 soles. ¿Ya? Como ven, ahí está la diferencia. Y en la misma progresión, si disminuye de manera negativa, sería la pensión. Entonces, el ciclo laboral para este sistema provisional es muy importante conocerlo. Siempre es entre lo mínimo, el rango mínimo de tiempo que tienes que tener para dicha pensión y el tiempo máximo mínimo que tienes que tener como para tener derecho a un acceso a una pensión íntegra, ¿no? 30. Muchas personas se jubilan, pero han trabajado más de 30 años. Y vienen y dicen, señor, pero yo creo que me devuelva porque yo ya aporté 30 años. Y con eso es suficiente, con eso tengo derecho a mi pensión íntegra. Pero he trabajado 34, entonces he aportado 4 años más. No, este es un sistema público, solidario, contributivo, ¿no es cierto? Entonces no hay un espacio, una cuenta para poder volver. Bien, y la fórmula que hemos trabajado es esta de acá, ¿ya? La que está acá abajo es la 30 o 25 parte por mes de remuneración pensionables de los 12 últimos meses. Por cada año de servicio se observará el régimen de dosado por fracción inferiores a un año de servicio, ¿ya? Aquí el cálculo que se establece con la ley 28449 para el régimen, en la ley, decreto ley 2530 es lo mismo que, la misma operación que hemos hecho, es lo mismo que describen estas normas, ¿no? Para los varones, las pensiones van a ser iguales a las 30 partes del promedio de las remuneraciones percibidas los últimos 12 meses por cada año de servicio. ¿Correcto? Los últimos 12 meses. Doctor, ¿y qué pasa si, dime?
Aló, sí Justo escucho, que, dime, sí, dime. sí, ahí justo quería hacer una consulta. En la operación que se realizó en la diapositiva anterior, como que me dejó medio, un poquito en duda. Yo tengo referencias de que se calcula las 12 últimas remuneraciones, y se saca un promedio, Sí. y a razón de eso recién se empieza a hacer los cálculos. Claro, Y hay eso, un cálculo, lo que se hace un pago provisional y la pensión definitiva. ya eso lo vamos a hablar Eh, más adelante. La pensión ya, ahí provisional. se va a tratar, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí. Ya. gracias. Voy a hacer ejemplo del promedio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajador trabaja los últimos 12 meses, 3 meses gana 800. Eh, otro 3 meses gana 900. Otro 3 meses gana 1000. Y los últimos 1000 soles. Y los últimos 3 meses gana 1100. A eso se refiere la norma, por eso hablamos de remuneración de referencia. ¿Ya? Cuando hice el cálculo, hablé 2000 soles era la remuneración de referencia. ¿Ya? La remuneración pensional es de referencia. Y entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se saca acá el promedio? Acá el promedio es sumar esos 4 montos y dividir entre, ¿cuánto? ¿Entre cuánto dividiríamos? 12, perdón. Sumamos y dividimos entre 12. 12. Entonces, el monto, ¿correcto? La base de cálculo para la pensión sería la siguiente. Vamos a hacer práctica acá, ¿ya? 800 más 900, ¿ya? Más 800 más 900, ¿no? 903 meses también. 900 más 900. De ahí viene 3 meses más gana 1000. 1000 más 1000 más 1000. Y los últimos 3 meses gana 1100. 1000 más 1100 más 1100. 1100. Bien, sale igual, sale 11.400. Esto se divide entre 12. La remuneración de referencia acá va a ser 950 soles. ¿Ya? ¿Está bien? Este es un ejemplo para el tema de calcular. Bueno, esto en puridad sería el ejemplo de cómo se calcula. Igual para las mujeres, ¿no? Esta parte del aumento del 50%, este tema del 60% quedó, vía interpretación quedó en stand-by, no se aplica, pero igual, acá hay, la misma operación se utiliza para los promedios que acá se establecen, ¿correcto? Si han habido incrementos hasta por 50%, si superan, tiene impacto, si no superan, no tiene impacto. Y de la misma forma, el kit acá es que llegar a un monto de base de cálculo. Entonces, en la operación que hice, estos 950 se dividen entre 30 y se multiplica por los años de servicio. ¿Ya? Estos 950 se dividen entre 30. Ese producto que resulta de esta división de 30 se divide por los meses, por 12 meses y se multiplica por los meses. Esa fracción que resulta de esa división de los 12 meses se divide entre 30 días y se multiplica por los días laborados. Y esa es la forma de calcular. Esa es una operación, no lo veo compleja, pero sí, que sí se puede hacer, ¿no? Esta es la forma de calcular las pensiones en esta norma de la 2530. Bien, los aportes, esta norma, esta ley, el decreto ley 22.595 del 7
establece para diversos regímenes. Acá ven el régimen 19846, que es el régimen de las Fuerzas Armadas y la policía. Este es un tema de pesqueros, un régimen especial para poca gente, pero y básicamente para la 2530. Aquí el sistema de aportes, hay una corresponsabilidad en los aportes. El 6% que se le descuenta al trabajador de su planilla, ¿no? De su remuneración pensionable, y el 6% está a cargo. Ese mismo monto, el Estado lo tiene que aportar para contribuir a su pensión del trabajador. ¿Correcto? Con la ley 28047, se pretendía incrementar estos aportes, ¿no? En 13%, en otro tiempo 20%, y luego un aporte en 27%. Esto fue declarado inconstitucional, ya, en una sentencia del Tribunal Constitucional. Y es una sentencia bien ampulosa, pero ahí el Tribunal Constitucional, que en su momento cuando veamos el tema, creo que la última sesión, cómo los jueces han ido evaluando las leyes sobre la materia y en casos específicos cómo han ido interpretando, ¿no? el derecho al acceso a las pensiones, en general, ¿no? De todos los regímenes. Vamos a ver, pero básicamente esta es una sentencia muy importante, muy ampulosa, porque marcó un hito, porque a partir de esta sentencia, vía interpretación, hoy día la ONP y los órganos del MEP, porque este régimen 2530 está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, por delegación lo da a las entidades, y también una parte por delegación lo da a la ONP, ¿no? La transferió y la ONP califica el monto que corresponde a las pensiones, ¿ya? Y entonces 13%, 20%, 100% fue declarado inconstitucional, no aportaba. Aquí se discutió también el tema de si el estadio se incorporara con un sistema, no lo puedes luego en el camino imponerlo, grabarle otro sistema. Por eso es que cuando se da este cierre, se crea la 1990, mejor dicho, la 1990 se inicia, tiene un correlato, se cierra la 2530, y con la Constitución 93 se crea un nuevo sistema privado para tener las variantes y las alternativas que permitan al Estado no aglutinar todos los sistemas que en un momento determinado podrían ser, no podían no tener finalmente el Estado la capacidad financiera para poder prestarlo, para poder asumirlo, ¿no? Bien, en los montos máximos en las pensiones, aquí se han establecido como monto máximo. Ya vimos el reajuste, porque puede haber reajustes, pero acá estamos hablando ya de los topes, ¿no? Los montos máximos, en cualquier supuesto, el reajuste implica que ya hay una pensión que se pueda reajustar. El monto máximo, el monto tope, es la persona está trabajando y va a salir en el sistema, o sea, mejor dicho, en esa oportunidad salía no dejaba de trabajar, cesaba y tenía el derecho de acceder a una pensión. Y como la 2530 decía, tu derecho a pensión, si tienes 30 días, es la pensión, la base de cálculo era con las remuneraciones pensionables. Entonces eso era el efecto espejo, ¿no? Que hoy en día no, hoy eso está prohibido, está vedado. Bien, para la determinación del monto de las pensiones se tomará como referencia la remuneración de un trabajador de entidad dentro de un régimen laboral público. Bien, acá esto es una modificación, por si acaso, este tema del monto de referencia originalmente no estaba en la 2530. Esta es una modificación a partir del 31 de julio de 2003, ¿ya? La ley 2530 originalmente dice, trabajador tiene derecho a pensión el íntegro que trabaja una pensión en actividad. Ya, era un monto nivelable, espejo, pero eso se modifica, y por eso acá se empieza a hablar de una remuneración de referencia. Van a ver cómo en otro régimen se habla de una remuneración de referencia de los últimos 60 meses, ¿ya? Bien, entonces aquí esta
el cálculo que hemos hecho de las últimas 12 remuneraciones va a ser el que se toma a partir de esta modificación de la ley 2530 con la ley 28047, que establece cuál es la forma, el ejemplito que hemos hecho acá. Esto tiene correlato con la remuneración de referencia prevista, modificada a través del artículo 4 de la ley 28047, ¿ya? Y es la... ahora, ¿cuál es la remuneración pensionable? ¿Correcto? Esta la remuneración pensionable siempre va a ser... Esto no vamos a encontrar, ustedes van a... La remuneración de referencia no tiene nada que ver con la remuneración pensionable, sino que para tomar esos 12, o sea, para tomar esos 800, esos 900 como montos de referencia, lo que tenemos que hacer es que la remuneración pensionable es toda aquella remuneración que la persona recibe y que se encuentra sujeta a descuentos pensionables. ¿Ya? Pero también hay conceptos que tienen el carácter no pensionable, ¿no? Antes de la Constitución de 93, el Estado pagaba pues con bonos, bonificaciones, y entonces a cada bono que aumentaba 10 soles, 20 soles, le hacía una calificación, le decía bonificación excepcional, no, un beneficio no pensionable. Ah, entonces si era no pensionable no entraba a la base de cálculo, ¿no? Beneficio pensionable, ah, sí entraba a la base. Por eso es que existía esta normativa. Hoy día ya no, porque hoy día se rigen por montos únicos, unas remuneraciones totales, ¿ya? Pero lo que pasa es que siempre en el ámbito público, pues el Estado siempre, cualquier aumento no era un aumento integral, sino se hablaba de una bonificación extraordinaria, excepcional, y entonces de poco en poco, y es más, una planilla de un trabajador pues tenía todo un listado grande de 10, 15 conceptos, ¿no? El trabajador no sabe ni por qué decía ese, pero ya bueno, aparecía ahí 50 soles, 70 soles, 80 soles, 10 soles, 20 soles, ¿no? Por eso es que se utilizaba la remuneración pensional. Ese es el monto que se va a ajustar para establecer la remuneración base de cálculo. Bien. La pensión de cesantía es para el titular, es un hombre, 15 años, 30 años, ya vimos, de las mujeres de 12 años y medio a 25 años. Aquí procede la acumulación de servicios, siempre y cuando estos no hayan sido simultáneos. Si hubo aumento de 60 meses, si hubo aumento dentro de los 36 meses. La pensión de invalidez. Aquí la pensión, este tipo de pensión va a darse siempre que el accidente se produzca como consecuencia del desempeño de la función. Un minuto, por favor. Y entonces, la pensión de invalidez y la pensión. 100% de la pensión pensionable. Acá, la invalidez es el trabajador que se invalide accidentalmente. Siempre, acá es independiente si un trabajador se invalida porque accidentalmente está cumpliendo un servicio, un trabajo, y es producto del trabajo, nosotros, independientemente del tiempo de servicio, ya el trabajador tiene derecho a una pensión y es el 100% de la remuneración pensionable. Ahí no se mira cálculos, ahí no se mira tiempo de servicio, nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a su remuneración pensionable. ¿Ya? Efecto espejo ahí. Concreto, puro. ¿Ya? Esa es la pensión de invalidez.
¿ya? Aquí también pueden haber acumulación, porque el trabajador obviamente, ¿y por qué puede haber acumulación? Porque el trabajador puede acceder a un mayor, ya vimos que hay topes, que si se daba en ese caso, se dan los topes, pero básicamente si ocurre si ocurría en este régimen un accidente en el trabajo, en el servicio, ya inmediatamente la pensión se iba a la remuneración pensionable, 100% de su remuneración pensionable. ¿Qué pasa si la invalidez no se produce en el marco del servicio, de la prestación de servicio? Se produce por causa ajena, por causas distintas al tema. Aquí ocurre que el trabajador en este régimen tiene una pensión de invalidez correspondiente al 50% de la remuneración pensionable, ¿no? Si su remuneración pensionable es 1.100.000 y porque se accidenta en una... Profesor, ¿está ahí? Ya. Entonces, no se olviden acá, la pensión de invalidez es de dos tipos. Si se invalida porque cumple un servicio dentro del trabajo, cumpliendo su servicio, su trabajo, sus labores, ahí se denomina que esa consecuencia, y por consiguiente la invalidez se produce en consecuencias de su actividad laboral, el trabajador tiene derecho al 100% de su remuneración pensional. Pero ¿qué ocurre? Que no se invalida saliendo, se va a su casa y desafortunadamente por ahí ocurre algo que lo invalida totalmente, ¿no? Para trabajar. Entonces ahí tiene derecho, al estar en este régimen, tiene el derecho al 50% de la remuneración pensional. ¿Ya? Eso hay que distinguir, pensión de invalidez antes y no antes, ¿cierto? Si está dentro del servicio o está en situación ajena, al margen de... La invalidez. La invalidez. Aquí el tema de la invalidez. A ver, la invalidez, el trabajador debe ser declarado inválido. O sea, ¿cuáles son los requisitos, por lo menos el requisito núcleo para este tipo de invalidez? Es que esta invalidez tenga un pronunciamiento médico, una junta médica que es inválido, ¿correcto? Este tipo de trabajador que está sometido a esta invalidez también tiene que someterse a los chequeos médicos cada 2 años, porque puede darse que la situación que lo invalidó pueda revertir en su salud y pueda tener una normalidad, entonces podrá perder. Esto también es un tema cuestionado, que se cuestiona a partir de un informe defensorial, ¿no? Porque si ya alguien lo declara pues inválido, se supone que ha habido una evaluación médica, entonces no habría forma de descalificarlo para evitar que el Estado pague una pensión, salvo que haya existido pues dolo, un tema doloso, simulación, pero generalmente eso debe llevar a otros mecanismos, no por reexaminarlo, ¿no? Obligarlo a reexaminarse y que la persona vaya, no. Bien, la pensión del sobreviviente. Aquí vamos a hablar, ahora ya hablamos del titular, ¿no? Cuando tiene su pensión, la base de cálculos, el ciclo laboral. La 2530 establece que hay pensiones para los sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Los sobrevivientes causantes son, pues, la familia cercana, la viuda, los hijos, los ascendientes, los papás. Y aquí, de manera general, el Estado reconoce de que tanto los hijos como la viuda tienen un estado de necesidad latente. Esa es una presunción
que se conoce de derecho, de ley, ¿no? Eso se conoce en latín jure jure, ¿correcto? Una presunción jure jure. O sea, es una presunción jurídica, es una presunción legal, ¿no? Que si es casada, la viuda tiene esta necesidad, por consiguiente, tiene derecho a la pensión de viudez. Los hijos, con más razón, ¿no? Los hijos menores. Los hijos estudiantes también. Los hijos discapacitados también. Bien. Y entonces, la suma de los montos, dice que se paguen por viudez o infantaz, no podrán exceder el 100% de la pensión de cesantía e invalidez. Claro, nunca el tope de una pensión, porque estas son pensiones derivadas, no se olviden, la pensión de viudez de sobreviviente son pensiones derivadas, no son pensiones titulares, son pensiones, ¿por qué? Porque yo tengo derecho a mi pensión porque deriva de un derecho que tengo con el causante que sí, que es el titular de la pensión. Son pensiones derivadas. Bien. El causante 100%, si el causante tiene 100%, su pensión de sobreviviente va a ser no mayor al 100%. ¿Ya? Si el trabajador fallece accidentalmente, como desempeño de funciones o de cumplimiento de orden de necesidad, genera cualquiera sea el tiempo de servicio igual. Dijimos de que si se invalida trabajando, tiene derecho a la pensión, ¿cierto? Igual acá. Si está bien, doctor, ya no se invalida, pero fallece, muy bien. Y entonces ahí también ya no se mira el ciclo laboral. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento el trabajador está falleciendo y los deudos están trabajando ahí, ¿no? Mejor dicho, los deudos son deudos, ¿no? Que se quedan en un estado de falencia, en un estado de necesidad, porque el que los proveía deja de existir. Entonces, con mayor razón, ¿y cómo deja de existir? En circunstancia de trabajo. Entonces, con mayor razón es el 100% de la remuneración pensional. ¿Estamos? La pensión de sobrevivientes siempre se tiene que entender para los viudos y los orfanatos, ¿correcto? De manera conjunta, y esta interpretación de manera conjunta es producto de la interpretación del Tribunal Constitucional, porque en la norma aparecen aparecen seccionados en diversos capítulos, en diversos artículos, y el tribunal dice, no, tanto la viudez como el orfandad son la misma pensión y por consiguiente la base de cálculo también es la misma, ¿ya? La pensión de viudez cónyuge integrante sobreviviente de la unión de hecho. Esta es una normativa nueva, se cambia a partir de la ley 30.907. Esta normativa ha previsto de que no solamente es viuda, pues la pensión de viudez va a alcanzar a la persona que es casada, la cónyuge casada, cónyuge hombre o mujer, sino también hoy día a la unión de hecho. La unión, usted qué cosa es la unión de hecho, la convivencia, ¿no? En general, esta es una circunstancia fáctica, es una forma de familia, es una característica de familia que hoy en día es de uso generalizado y entonces el Estado tiene que tener un mecanismo de proteger, ¿no? También, ¿por qué? Porque en realidad, pues, el matrimonio civil está bien, es reconocido, hay una protección, pero y el matrimonio de costumbre, de facto, que es la unión de hecho también. Entonces, por un tema de igualdad y no discriminación, se dio esta norma en varios regímenes laborales, menos en uno, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí la pensión igual es, si el causante es pensionista, el sobreviviente también su pensión es no mayor al 100%. Si el trabajador se accidenta como consecuencia de sus funciones, igual tiene la misma consecuencia. O sea, la viuda como la integrante sobreviviente, de hecho tiene el mismo derecho, ¿correcto? El 100% de la remuneración pensional. Doctor, ¿y qué pasa si la viuda tiene un hijo o hay un hijo menor también? Acá dice no mayor al 100% porque puede haber concurrencia entre una pensión de viudez y una pensión de orfandad, ¿no? En esos supuestos se va a dividir, ¿ya? Pensión de viudez, cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho del causante. Bien, aquí como ven,
Aquí hay una modificación que se da. He utilizado los 9.25 de la remuneración mínima vital, porque hoy día la remuneración mínima vital creo es 1.000, ha subido, es 1.925 más 80, más 90 soles, ¿cuánto es? 1.040, 1.030, 1.025, algo así es. Ya, la remuneración mínima vital, ya subió ya. Pero aquí lo que tenemos que ver es lo que hablaba, su compañero me habló del 90%, ya, eso también ya se derogó, ya no hay el 90% de la pensión provisional que corresponde al 90% de la remuneración. Toda vez que este tipo de, como quiera que este es un sistema que está a cargo del MEF, el MEF cada vez le va estableciendo mayores restricciones, ¿no? Va asumiendo con mayor, si se quiere, está tomando la rectoría, si se quiere, ¿no? Está bien, yo tengo varias entidades públicas, municipalidades, donde hay personas que son de este régimen y que siguen trabajando como empleados civiles y que cuando el 276, porque hay personas que todavía están en este régimen, muy bien, entonces a ellos yo les tengo que calificar la pensión, ¿correcto? Yo no, ya, si en un momento determinado se podía establecer el 90%, hoy día ya no, ¿ya? Y él lo hace por un tema de control, ¿no? Un tema de control. Bien, ¿qué dice este régimen respecto de la pensión de viudez? Señala que cuando si la pensión supera la remuneración mínima vital, ¿correcto? La pensión que corresponde es al 100%, 25-30. Si supera, vamos a ponernos a pensar que la pensión es el promedio del monto pensionable de los últimos 12 meses es 1.100, entonces ese trabajador va a tener ese 100% de los 1.100, ¿ya? Eso es lo que quería por eso yo lo correlato hasta los montos, para que entendamos esto, ¿ya? Si, por ejemplo, el trabajador, después de esos últimos 12 meses, su remuneración pensional promedio es 1.100, que si tiene más de 30 años, porque alcanzó su ciclo laboral, esos 1.100 va a ser parte de su pensión. Ese va a ser el pago que va a hacer el Estado en este régimen 25-30. Pero, ¿qué pasa si en este régimen 25-30 el monto de la pensión no supera la remuneración mínima vital? ¿Qué pasa con la viuda? En este caso, si no supera, la viuda percibe la pensión mínima, el 50%. Sin embargo, en este mismo régimen, haciendo el mismo ejemplo del señor del causante pensionista que gana de pensión 1.100, que es el 100%, y su viuda, si gana más, va a recibir esto. En este régimen, si ese monto de la pensión supera la remuneración mínima vital, ¿correcto? Si la pensión que supera la persona que va a recibir la pensión, la viuda que va a recibir la pensión, la norma dice que deberá percibir el 50%. Sin embargo, la misma norma, también esta misma modificación de la 25-30 señala que la pensión mínima no será menor a la remuneración mínima vital. Y entonces aquí, si se dan cuenta, es que nunca va a existir una pensión menos de la remuneración mínima vital. ¿Correcto? Nunca va a haber. Siempre estas pensiones van a ser de remuneración mínima vital para arriba, ¿ya? En la 25-30. ¿Está bien? Eso lo están entendiendo. Quiero que quede claro, ¿ya? Si la remuneración es mayor, pasa a la remuneración mínima vital, la viuda percibe el 100%, ¿correcto? Dice la norma. Y si la pensión no supera, ¿correcto? O mejor dicho, supera la remuneración mínima vital, la viuda percibe el 50%, pero su remuneración mínima nunca va a ser menos que la remuneración mínima vital. Esa es la diferencia que hay. Y eso fue producto pues, de la modificación de la 25-30,
Esto es producto de la modificación de la Constitución. Esto es producto, y este escenario que les estoy planteando acá es producto de la discusión de la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los... Martín Reyes, dime, no sé quién quiere intervenir, sí. Sí, Escucho, doctor, escucho. estoy prendiendo cada rato mi micro y creo que los anfitriones me silencian. Voy a hacer una consulta para que me aclare esto. O sea, en un caso, yo estoy percibiendo más de 4.000 soles al mes. Fallezco, es decir, que mi esposa o la viuda recibiría 4.000 soles de pensión. No, no. Si su pensión es, por ejemplo, vamos a ver 4.000 soles, ¿no? Hoy día, y tuviéramos en este régimen, su vida percibe el 50%. 2.000 soles. De 4.000, 2.000, 2.000 soles. 4.000, 2.000 soles, Ya. ¿ya? O sea, las pensiones viudeces se van al 50%. Claro. La diferencia está en que, porque usted gana más y no hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si usted ganara 1.100 o 1.200? La norma dice que debe ganar el 50%. Pero como es el régimen 25-30, la norma dice, está bien, el 50%, ¿cuánto sería de 1.500? Ah, 750. Correcto. Pero no. Si es el 50%, pero en ningún caso puede ser menor a la remuneración mínima vital, por eso se eleva al 925. Estoy haciendo con el antiguo, estoy haciendo con la anterior remuneración mínima vital. No sé si me entiendes. Claro, sí, lo entiendo. Porque ahora la remuneración mínima vital es ya más de 1.000 soles, pues, ¿no? Claro, ya. Pero, o sea, el tema es que si, por ejemplo, tu pensión es, ya, la remuneración pensionable es 4.000 y dicho, desafortunadamente tu vida como pensionista falleces en este régimen, porque sí existe, sí hay, entonces la vida tiene derecho al 50%. Y como es 2.000 soles, no hay ningún problema. ¿Correcto? Pero si, por ejemplo, estuvieras ganando 1.500, entonces tu viuda tiene el 50%. ¿Cuánto es el 50% de 1.500? 750. Pero la ley dice que, la 25 te dice no, pero en ningún caso debe ser menor a una remuneración mínima. Quiere decir que se le sube hasta que llegue a la remuneración mínima vital que corresponde. Entendido. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, hay excepciones, ¿no? No se genera pensión de viudez si el trabajador fallece antes de los 12 meses, si se produce por fallecimiento, se produce por accidente, o sea, no estamos hablando de un accidente fuera, haya tenido hijos comunes, la viuda se encuentra en estado grave a la fecha de fallecimiento o el cónyuge sea minusválido. En estos casos no se generan pensiones de viudeces. Ahí la sentencia del tribunal genera, interpreta la pensión de orfandad a los hijos mayores sin estudios. Acá es muy, se habla de un porcentaje, pero finalmente esto es, ante la concurrencia ya los porcentajes no, porque si hay 4 hijos, no vamos a hablar de 40 cada uno, entonces se tiene que prorratear, eso se llama prorrateo, ¿cierto? Entonces aquí la pensión de los hijos estudiantes, ¿correcto? Se extingue cuando estos no sigan de modo satisfactorio y dentro del periodo regular lectivo. Eso dice el tribunal. Eso significa, señor, eso significa es que este derecho para los adultos fenece cuando estos no siguen, ¿correcto? Esta misma esta cuantificación porcentual de este tipo de pensiones ha sido modificada vía interpretación, por eso les señalo siempre la interpretación que hace el tribunal de este régimen a partir de la modificación de la Constitución. Y entonces, hoy en día, el tribunal también, cuando analiza el tema de las pensiones,
establece que la pensión de viudez es igual que la pensión de orfandad, no hay ninguna diferencia, ahí son equilibradas, se distribuyen, ¿correcto? ¿Ya? No hay no puede haber ninguna distinción porque ambas siempre van a tener, no pueden superar el 100% de la pensión del causante. Vamos a la pensión de orfandad. Igual, respecto a los hijos, si es la pensión, si el monto de pensión no supera la remuneración mínima vital, entonces el 50% de ese monto es la pensión de los hijos. Si el monto de pensión supera la mínima vital, igual, correcto, si supera la mínima vital, la remuneración siempre va de la remuneración mínima vital, ¿no? Si bien es cierto, puede ser menor, pero igual se equilibra a la remuneración mínima vital, ¿correcto? La pensión de ascendiente. Aquí la pensión de ascendiente está relacionada con los papás. También tienen derecho a percibir, ¿no? Aquí hay siempre en cuando acá hay una situación que hay que evaluar siempre. A veces este es un tema doloroso, porque a veces nos pone cuando tenemos que evaluar. Sigue, Gregorio Martín, ¿vas a intervenir? Porque sigue la mano levantada o se ha quedado así para darte... No, profesor, se ha quedado la mano levantada. Ya, Gracias. ok. Entonces aquí, en la pensión descendiente, se habla de una circunstancia, que el papá o mamá haya dependido económicamente del trabajador o pensionista a su fallecimiento, ¿ya? Y además, carecer de rentas e ingresos superiores al monto de la pensión que perciba o hubiera podido percibir del causante, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa económicamente? ¿Qué significa que el trabajador pueda acreditar dependido económicamente? Eso es una presunción jurídica. ¿Cómo analizar? Claro, se entiende que hay una dependencia económica bajo este régimen por el solo hecho de que es papá, mamá, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si el papá, mamá tienen propiedades? ¿Se puede decir que han dependido económicamente causante? Ese es un análisis. La ley lo ha puesto en el año 73, 74. Sin embargo, hasta la fecha genera bastante complejidad analizar este tipo de casos, ¿no? Mi casuística, les comento, una oportunidad vi una persona que la mamá dice, bueno, pero carezca de bienes y rentas y que carezca de propiedad, y la propiedad era una chacrita, ¿no? Y su hijo había fallecido enfrentándose contra el terrorismo. Pero es la ley, o sea, nos pusimos en una situación, en un dilema, como se dice, no ético, pero por lo menos moral, ¿no? O sea, el policía va y su mamá pues, no tiene, se muere, lo matan, y la señora no puede percibir que el Estado la asista porque tenía una chacra así, llevó las fotos, una chacra que no... Entonces, bueno, esto es parte de la norma, no es un tema que en realidad eh, son circunstancias, claro, cada caso tiene una propia particularidad, pero está en la ley, ¿no? Eso fue modificado y esto hoy día se viene aplicando, ¿no? Las compensaciones, el tema de las compensaciones tiene que ver con Profesor, ¿Aló? sí, profesor, Sí, antes sí. que pase al siguiente diapositiva. Tengo una consulta. En el 1990, dos pensionistas, varón y mujer, son esposos. Uno fallece, obviamente no puede heredar o no puede acceder a la pensión de viudez, porque ambos reciben una pensión del Estado. En el caso de la 2530 hay una excepción, por decir, si yo fallezco siendo pensionista de la 2530 y mi esposa que es de la 19990, ella puede recibir la pensión de la viudez en el caso A de yo ver, ser de la 2530. en la 2530 no hay ninguna restricción a la pensión. Lo que pasa es que la restricción aparece, o sea, si en la 2530 no hay la restricción aparece por la 1990, que no puedes, de la doble percepción. No sé si me entiendes. Si no hubiera un régimen y no lo dijera la 1990, entonces no habría problema con la 2530. Pero si la 1990 lo dice, entonces
se tiene que elegir la de mayor, o sea, la que mejor la de mayor valor, ¿no? No sé si me entiendes. El régimen 1990 sí establece la prohibición, excepto que sea de servicio docente. La 2530 no establece la restricción. Sin Servicio embargo, docente dijo, perdón. sí, por servicio docente, sí. Si pues, vamos a poner un ejemplo, tu esposa tiene una pensión por docencia, esa sí no está impedida. Y luego, desafortunadamente, tú falleces, ella tiene derecho, porque no es una pensión derivada, propia, ¿correcto? ¿Ya? El impedimento de la doble percepción, ingresos, está en el artículo 40 de la Constitución. A partir de este artículo 40 de la Constitución, se han desarrollado todas estas normas de prohibición de la doble percepción. Y ha tenido impacto inclusive, pero hay inclusive hoy día un lineamiento, o sea, una nueva sentencia que ha sacado el tribunal respecto de ese tipo de casos, ¿no? ¿Cuándo tu pensión se puede suspender? ¿Qué cosa es la pensión? ¿Es derecho de propiedad? ¿No es derecho de propiedad? Los causantes, ¿qué son ellos? ¿Eso es derecho de propiedad? ¿No es derecho de propiedad? Entonces ahí viene el tema de la discusión. Pero sí lo que tienen que tener claro ustedes es que el sistema previsional no se rige por la ley de herencia, o sea, por la ley de la sucesión del Código Civil. No es parte del derecho hereditario. No se hereda, ¿correcto? Se adquiere porque uno cumple requisitos. Y si los requisitos dicen que no tengas otro doble ingreso, ahí no se puede acceder. La excepción está en la misma regla, ¿no? Cuando establecen los servicios docentes. ¿Ya? Bien, Profesor, entonces, ¿ya? Sí. otra consulta más, discúlpeme que sea un tanto. No, está bien, estamos para eso. Ya, bien. Si bien es cierto, se dice que el 1990 es una pensión un tanto machista, porque el hecho de que yo, como trabajador pensionista, si yo fallezco, obviamente mi esposa va a recibir una pensión de viudez. Pero si mi esposa es la que trabaja, es una pensionista de la 1990, valga la redundancia, ella fallece, restringe el acceso, en el caso de mi De persona, yo hombre, como viudo, y para recibir la ¿ya? pensión, siempre y cuando demuestre que soy totalmente dependiente de ella, o que tengo un grado de invalidez, ¿verdad? Sí, En la 2530 sucede lo no. mismo. No, en la 2530 no. ¿Ya? No hay esa restricción, pero sí, sí, en la 1990 hay esa restricción, y lo que pasa es que cuando se analiza el tribunal este tipo de pensión del viudo hombre, estás hablando del viudo hombre, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, se establece que el viudo hombre tendrá que estar con una condición de necesidad, pues, es más, una comisión funda que tiene que decir que no pueda subsistir de sus propias necesidades. Y entonces se dice que no es una machista, sino es discriminadora. Esa cláusula es discriminadora. Sí, sí, Entonces, así es. eso a partir de diversas sentencias del tribunal se vienen cumpliendo y otorgando pensiones. ¿Correcto? Se declara inaplicable ese tipo de normas. ¿Ya? Pero judicialmente, ¿no? Desafortunadamente no lo modifican porque, si bien es cierto, es un estado de cosas inconstitucional, pero los congresistas están, no sé, están en otros quehaceres, pues, ¿no? Y no están mirando esas cosas que de manera sostenida los tribunales están diciendo, oye, acá hay desigualdad, pues no puedes hacer eso, inaplica y dale pensión, inaplica y dale pensión, inaplica y dale pensión, están en eso, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Claro que en puridad, para hablar el régimen 1990 es otro mundo, ¿correcto? Es otro mundo, otras reglas, pero en, en todas las, fíjate si aparece mi nombre ahí, si me menciona. Lo que pasa es que van a disculpar que hoy día me chocó con el doctorado y estoy así escuchando ahí mi clase porque hoy ya había un cruce de horario con el doctor porque había también vacaciones en ellos. Bien, entonces, eh,
el tribunal, esa cláusula que habla del viudo y que tiene que tener esa condición, vía interpretación, el tribunal ha dicho que esa es una cláusula discriminadora, ¿no? Colisiona con el principio de igualdad, ¿no? Hoy en día hombre y mujer somos iguales, y entonces si hay una viuda, hay una causante que ha obtenido los requisitos para tener derecho a pensión de su prole, entonces el cónyuge viudo puede reclamar y también es sujeto de derecho. O sea, esa cláusula de que no debe tener, esa cláusula está siendo declarada inaplicable, pero vía judicial, ¿no? Vía constitucional, mejor dicho, ¿no? En el marco de la Constitución. Bien, las compensaciones. ¿Qué cosas son las compensaciones? Pensiones, compensaciones. Las compensaciones es cuando no se llega. Si alguien no llega a 12 años y medio una mujer, el sistema le otorga una compensación. Y no le otorga pensión. Si el varón no llega a 15 años, el sistema le liquida, le hace una compensación. ¿Correcto? Pero también hoy en día puede optarse por el bono de reconocimiento, porque puede haber que se va al régimen 1990, puede tener en otro sistema, entonces ahí vienen los bonos de reconocimiento. Sin embargo, la ley establece en la 2530 que quien no alcanza ese periodo se le compensa, se le liquida por los años de servicio que ha trabajado. Y la operación para liquidar es similar a la que hemos hablado. Es similar, ¿correcto? La misma fracción por 7 y ese es el monto. Esto se otorga de manera excluyente. Cuando la norma habla de manera excluyente, quiere decir que primero la viuda, después al hijo y después a los demás y así. Es excluyente, ¿no es cierto? Porque el primero excluye al segundo y el segundo excluye al tercero y el tercero excluye al cuarto. Bien. Esto es lo que le decía la acumulación en este sistema al trabajador que tiene título universitario, ¿no? Se le computa hasta 4 años de formación profesional. Esto también tiene impacto en el ciclo laboral. Eso es lo que al inicio les hice el comentario. Si uno trabaja en este régimen, una enfermera, una médico, no sé, una profesional de cualquier especialidad, 21 años, un momento, 21 más mis 4 de información, correcto, ya me voy. Gracias, me voy. Estado, me voy a cobrar mi pensión. Esas son las bondades de este sistema. ¿Ya? Esto es no se olviden que esta formación también tiene que, ¿y desde cuándo le voy a computar? A partir de los 15 años y los hombres y 12 y medio las mujeres. Siempre, ¿ya? La pensión provisional que usted hablaba, ¿correcto? Hoy día esto se ha modificado, esto se da en función de una resolución jefatural, ¿ya? Lo que usted hablaba, no sé quién me preguntó del 90% de la... Yo, profesor. Esta pensión provisional se da, ¿ya? Yo pregunto. Acá el pronunciamiento de la ONP luego puede ser, el cálculo pueda generar devengados intereses legales. Bueno, eso es un tema que lo evalúa hoy día, está en el marco de la Oficina Nacional de Pensiones, la ONP, y esto tiene una regulación a nivel interno, ¿no? Cómo se va la pensión provisional, ¿correcto? ¿Y por qué se estableció esta provisional? ¿Por qué? Porque la ONP, pues antes, no sé si ahora, pero si hay esta provisionalidad, de todas maneras sale el pensionista y se demoran pues un año, año y medio, 2 años, 3 años para poder calificar una pensión. Bárbaro. Y entonces las personas no pueden estar pues en ese sistema sin pensión. Si dejan de trabajar, tienen más de 65 años, o ya están en el régimen de jubilación que de cesante, que establece esta ley, ¿por qué hacerles esperar, no? O sea, habría que eso, y sin embargo la norma puso como, ya, bueno, vayan dándole una provisionalidad, porque se entiende que por el tiempo de servicio ya va a tener una pensión, ¿no? Que es el íntegro de la remuneración promedio de los últimos 12 meses, que es la remuneración pensional, ¿no? Pero eso solamente es en la 2530, porque el cine 25-30, 25-30, solo 2530. nada más, 25-30, ¿ya? Estamos en el régimen 25-30, no mezclen el 19-90. ¿Ya? Bien. Como cuando se extingue automáticamente cuando la cónyuge pues se casa, ¿no?
o establece unión de hecho, los menores de edad a la mayoría de edad, los estudiantes cuando dejan de estudiar, ¿correcto? Las hijas solteras mayor de edad para percibir rentas, ingresan, tienen actividad lucrativa, económica, entonces ya no hay, ¿no es cierto?, un sistema que permita, o sea, el Estado da pensión a la persona pues, que tiene ese estado de necesidad y mantiene esa circunstancia, ¿no? Sin embargo, a veces esto no, mira, y esto es lo que, esto es lo que la Defensoría pues ha cuestionado, porque este producto de una modificación, ¿no? Haber recuperado, o sea, si el pensionista mentalmente se discapacita y luego esa situación le da invalidez y luego hay un dictamen favorable de la comisión médica y dice, no, ya está recuperado, ya no puede, ya no tiene derecho a pensión, ¿qué hace? Se reincorpora a trabajar, se supone, ¿no? Se supone que se reincorpora a trabajar. Sin embargo, vamos a revisar también cuál es este informe que hace respecto a esto en las próximas clases, ¿no? Porque es interesante, hay que conocer porque hay entidades que de alguna manera hacen respetar también el derecho fundamental. Los órganos encargados de hacer prevalecer que el Estado no vulnere. El Estado es, pues, el MEF es el Estado. En materia económica, el MEF es el Estado. Pero si el MEF tiene un corte liberal, la ultranza, entonces, pues, yo una persona que está mal, yo la veo bien, comisión médica, dime que la ves bien, correcto, ya no eres pensionista, ahora regresa a trabajar. Entonces, es un despropósito, pero bueno, ese está en la regla. Menos mal si hay pronunciamiento ya de los órganos competentes, ¿no? El derecho a la compensación es imprescriptible, o sea, siempre acá hay la imprescriptibilidad, no se olviden que el derecho previsional, o sea, el derecho a pensión no prescribe, o sea, yo me puedo haber ido del Perú y nunca pido mi pensión y regreso después de 20, 30 años, digo, señores, soy del régimen 2530 y he trabajado 18 años en el Ministerio de Transportes, ¿me debes pensión? Sí, se acredita que has trabajado, pensión. Ya lo de vengados es otro tema, se utiliza este tipo de reglas, ¿ya? Que prescriben a los 3 años sin haberse reclamado su pago, ¿correcto? La ONP, este es un dato final, la ONP está administrando, esta es la ratio de pensiones capitales. Miren el monto, el promedio de las pensiones. 559 es el promedio en la ley, en el decreto ley 19.990. El decreto ley 18.846, que es un decreto del pesquero, algo así, 429 soles de pensión. La ley 30, el REP, el TDEP, 384, 488, esas pensiones, señores. Esas son las pensiones del sector del Estado. La 2530, el promedio es 1.529, es el promedio de las pensiones. Ahí está todo, pensiones más, pensiones menos, ese es el ratio. ¿Ya? Y ven, y otros regímenes en Lima y provincias. Pero básicamente hoy día hay pensionistas del régimen de 530 que están administrados por la ONP, ¿no? Y esta ratio que ustedes ven acá es producto de una delegación, ¿no? Del MEF para que este sistema pague este régimen. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda? ¿Quién ha preguntado? No entiendo, de la pensión de viudez y orfandad solo posee cierto fallecimiento. La pensión de viudez y la pensión de orfandad sí proceden, sí hay pensión de orfandad, ¿ya? Si también es fuera, pero es menor, ¿ya? Sí hay, en ambos casos hay pensiones, ¿correcto? En ambos casos. La diferencia está en el que en algunas va a ser el 100%, el 50%, o sea, la totalidad, y en otro caso va a ser menor al 50% porque fallece o sea, bajo un contexto distinto al haber estado prestando servicios. Bien.
Sin más, entonces nos vamos encontrando en la próxima sesión. Yo creo que hasta hoy día hemos quedado en esto. Hasta aquí quedamos, la próxima clase continuamos con los demás regímenes. Listo. Gracias, profesor. No habiendo más preguntas, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.